gracias. Es para mí un honor estar aquí. Denise aquí ha dado una breve semblanza de mi formación académica y quisiera ahondar un poquito más de lo que he desarrollado. Mis estudios de licenciatura, bueno, para obtener un proyecto de investigación para obtener el título de Ingeniería en Sistemas Ambientales, se enfocó en observar los efectos de los halometanos en peces godeidos que son representativos de la ictiofauna nativa del centro de México. Y nuestro sitio de estudio fueron los bosques del lago de Chapultepec. También hicimos algunas pruebas de laboratorio y encontramos asociación entre la exposición a halometanos y la inducción a estrés oxidativo. Durante mis estudios de maestría me mantuve en el mismo sitio, pero particularmente en los lagos de la segunda sección del bosque Chapultepec, y únicamente me enfoqué en el mezclapique amarillo, que es una especie que tiene un claro dimorfismo sexual y reproducción interna matrotrópica. En este sentido, se buscaron concentraciones ambientales de metales, de bisfenol A, de etinilestradiol, de estriol, estrona y estriol, para buscar posibles efectos de disrupción endocrina. También hicimos pruebas de laboratorio que corroboraron algunos de los efectos que observamos a nivel ambiental. Para los estudios de doctorado, trabajé con la fracción hidrosoluble del petróleo crudo maya y analizamos algunas respuestas relacionadas con la biotransformación, con el estrés oxidativo y con la neurotransmisión en la tilapia del Nilo y en Pomacea pátula. Mientras que trabajamos también con una especie de diatomea, una nueva especie de diatomea en aquel entonces, Alánfora oceánica, en la cual observamos alteraciones en los pigmentos, en el crecimiento y en el estrés oxidativo. Durante la estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, tratamos de analizar la respuesta que induce la 3-hidroxiflavona en la inhibición del benzoapireno en ratas, ya que la biotransformación del benzoapireno y en general de los hidrocarburos aromáticos policíclicos implican daños tóxicos. Y más recientemente estuve estudiando el comportamiento de una especie de cíclido nativo del Balsas, la mojarra mexicana, y una especie invasora, el cíclido invasor convicto, que están expuestos a concentraciones ambientalmente relevantes de plomo, en el cual tratamos de dilucidar cuáles son las posibles las consecuencias ecológicas de una exposición a concentraciones ambientalmente relevantes de plomo. Entonces, como ustedes se darán cuenta, pues la contaminación es un fenómeno en el cual he estado estudiando desde hace varios años. La contaminación es un fenómeno recurrente, constante, que consiste en la presencia de factores físicos, biológicos y químicos que en cantidades pueden afectar a la vida en general. Y fenómenos se han visto. Sí, como les venía diciendo, mientras haya una mayor cantidad de personas demandando una mayor cantidad de recursos, este tipo de procesos van a liberar contaminantes o van a generar perturbaciones que afectan en sí a la vida. El petróleo es la fuente principal de recursos energéticos del ser humano desde hace mucho tiempo y probablemente lo siga siendo. Alrededor de él hay toda una economía, forma parte muy importante del desarrollo histórico y social de nuestro país. Y además, químicamente hablando, el petróleo es una mezcla súper compleja de compuestos, entre los que se encuentran los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Este tipo de compuestos son particularmente nocivos. Se han registrado diferentes efectos tóxicos en diferentes tipos de organismos. En el ambiente acuático se encuentran asociados a los sedimentos, son altamente bioacumulables y bueno, generalmente son los que son más estudiados de los compuestos del petróleo en la vida acuática y dentro de las áreas de la ecotoxicología. Entre los diversos efectos tóxicos que se han observado, por ejemplo, en los productores primarios, tenemos que inducen el estrés oxidativo, afectan la fotosíntesis, el crecimiento y alteran la formación de pigmentos, mientras que en los peces o en otros organismos como los bivalvos también pueden bioacumularse, inducir estrés oxidativo, afectar el comportamiento. Y en peces también se ha encontrado que pueden ser disruptores endocrinos después de que son metabolizados. Otro fenómeno reciente, otra amenaza a la
a la conservación de la biodiversidad que pues se está enfrentando es el cambio climático, un fenómeno global ocasionado por la liberación de gases de efecto invernadero que está generando diversos efectos en la hidrosfera. Reduce la criosfera, esto es decir, reduce los glaciares, reduce las áreas superficiales de hielos perpetuos, aumenta la temperatura de los océanos, aumenta la edificación, causa estratificación en los océanos, pérdida de oxígeno en consecuencia, y también aumenta el nivel del mar. Desde luego que estos cambios ambientales también inducen alteraciones en las respuestas toxicológicas. Por ejemplo, en el bacalao polar, incrementos en la temperatura aumentan la expresión del citocromo 1A, que está relacionado con el metabolismo de los hidrocarburos aromáticos policíclicos. También se ha encontrado que incrementos en la temperatura aumentan la formación de especies reactivas del oxígeno e incrementan la posibilidad de observar fenómenos de estrés oxidativo. En el ostión perla, los aumentos en la temperatura aumentan también el incremento en la bioacumulación de frenantreno. Todo esto respecto a condiciones normales de temperatura. Entonces, bajo este contexto, la temperatura es un factor de riesgo en muchos de los casos en los casos de la toxicidad de algunos contaminantes orgánicos. El Golfo de México es una cuenca oceánica importante. Su zona litoral colinda en su zona litoral se encuentra Estados Unidos, México y Cuba. Y también con el Mar Caribe, y se encuentra en el Océano Atlántico. Esta zona tiene muchos importantes aspectos relacionados con la generación y la productividad de recursos petroleros. Tiene también zonas arrecifales y es una zona muy rica y vasta de lagunas costeras, tanto en México como en Estados Unidos. Esta diapositiva la tomo de la presentación que el año pasado dio el doctor Alfonso Gracia. En esta presentación nos presentó en los puntos azules las chapopoteras, que son los afluentes naturales de petróleo, y en los puntos rojos se encuentran los pozos de aguas someras. Como ven, en el sur del Golfo de México, cerca de la laguna de Términos, hay una alta actividad de estos pozos petroleros y también de chapopoteras que pueden impactar los diferentes ecosistemas costeros en el sur del Golfo de México. La producción anual del petróleo crudo está por encima se aproxima casi a los 2,000 miles de barriles de petróleo diarios, 2 millones de barriles de petróleos en los últimos registros en el mes de agosto del año 2023. Y para poder continuar dimensionando la capacidad de producción de recursos de petróleo en el Golfo de México, otro dato que nos compartió el doctor Alfonso Gracia es que el 80% del petróleo crudo mexicano se produce en el Golfo. La laguna de Términos es la laguna costera más grande de México. Es sumamente importante porque es una zona en la cual hay una alta presencia de nutrientes, es una zona para la crianza de recursos pesqueros como es el camarón, como el ostión, es una zona de muy alta productividad primaria. Sin embargo, también tiene un alto problema de contaminación debido a que también se puede acumular contaminantes orgánicos de tipo persistente, metales, en fin. La laguna de Términos es considerada un sitio Ramsar. Estos sitios tienen una importancia internacional, porque son áreas que tienen muchísimo valor en términos económicos, sociales y de conservación. Para la CONABIO, para la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad, también es considerada una área importante, es un sitio prioritario, es una área natural protegida. Sin embargo, recibe la amenaza constante de recibir hidrocarburos de la actividad petrolera que se desarrolla en el sureste del Golfo de México. Concentraciones ambientales de los hidrocarburos aromáticos policíclicos se encuentran en intervalos de alta variación, como pueden ser 319 microgramos por litro reportadas por el doctor Botello en el 2005, o como muy recientemente de 0,08 microgramos por litro reportadas por López Landaveri en este año. Bien, la tilapia del Nilo es un organismo invasor
Sin embargo, tiene una alta importancia para las pesquerías de las zonas. Si bien no es un pez que puede tolerar altas salinidades, se ha reportado en los sistemas lagunares circundantes a la laguna de términos, como es el sistema lagunar Ponatasta, en la desembocadura del río Palizada, del río Chumpán y en el estero de Sabancuy. Esta diapositiva enmarca las condiciones hidrológicas de la laguna de términos en un estudio que abarca desde 1980 hasta años recientes, hasta el año 2017. La temperatura promedio la temperatura sí promedio en la temporada de lluvias está por encima de los 30 grados centígrados la temperatura superficial del agua. En la época de los frentes fríos por encima de los 26 y en la temporada de secas cercana a los 28. Aquí vale la pena hacer un recordatorio de la última presentación de la doctora Mariana Caparelli, en la cual nos mostraba que hay algunas zonas de la laguna de términos que han alcanzado la temperatura de más de 40 grados en el agua superficial y también salinidades por encima de las 50 PSU. Y respecto a la salinidad, pues se han encontrado salinidades que están cercanas al medio marino, que están cercanas a las 30 gramos por litro en la temporada de lluvias y en la temporada de secas, y en la temporada de frentes fríos, pues esta observa descensos de hasta 20 PSUs. Los invito a interactuar precisamente con el Atlas Interactivo del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Es una página muy interesante, muy dinámica, donde se pueden observar cómo se han diseñado diferentes modelos para predecir cómo el cambio climático va a afectar diferentes parámetros en la calidad del agua. Puse mi atención en la temperatura del agua marina superficial, en este caso para el área de Centroamérica. Situándonos en el año 2023, ha habido un incremento de 0.94 a 1 grados centígrados con respecto a la temperatura observada en 1850 y 1900. Y las proyecciones que están más lejanas están para el año 2100 y estas están proyectadas para incrementos de 4.1 a 4.5 grados centígrados. Entonces tenemos un escenario ambiental complejo, dinámico, cambiante. La estrategia entonces de lo que he venido a hacer implica pues llevar lo que ocurre en el ambiente al laboratorio y diseñé una pregunta que puede afrontar este tema. ¿Cómo puede la variación de la temperatura afectar la toxicidad de los hidrocarburos del petróleo en la tilapia del Nilo bajo un contexto del sur del Golfo de México? Bueno, para hacer experimentos con petróleo se recomienda seguir métodos estandarizados. Uno de ellos, y quizá el que más se ha utilizado, son las denominadas fracciones hidrosolubles. Desde el año 2000 se publicó una de las primeras revisiones para la estandarización de estos métodos y recientemente, hace cosa de 2 meses, han publicado la última de ellas, en los cuales se establece y se siguen estandarizando este método. En general, este método consiste en agregar un volumen conocido de agua para experimentar una cantidad de petróleo, generalmente en una relación 9 partes de agua por 1 de petróleo, y se somete a agitaciones. Las agitaciones, la intensidad de las agitaciones y también la posible adición de dispersantes químicos, pues modifica la concentración de hidrocarburos disponibles para las pruebas de toxicidad. El diseño experimental que he creado, pues considera un perfil de temperaturas de 24 a 28 y de 32 grados que cumplen el intervalo de las temperaturas observadas en la laguna de términos. He decidido también hacer un ensayo a una salinidad de 10 PSU porque se ha demostrado que las etapas tempranas de vida de las tilapias no pueden tolerar más allá de 32 grados y 16 gramos por litro de salinidad. Entonces, también elegimos una concentración de la fracción hidrosoluble de petróleo crudo que tendrá concentraciones ambientalmente relevantes para la laguna de términos. Y cada uno de estos tratamientos tendrá su propio control de temperatura en un experimento que durará 7 días con recambios parciales del medio al 50% cada 48 horas.
¿Qué será lo que evaluaremos? Bueno, evaluaremos la bioacumulación de los hidrocarburos aromáticos policíclicos en el cuerpo completo de la tilapia. También la determinaremos en el medio para poder determinar factores de bioconcentración. Evaluaremos la biotransformación, la actividad del citocromo 1 a 1 a través de la actividad de la etoxiresorufina ortoietilasa, que es un biomarcador de exposición clásico por exposición a hidrocarburos, y el estrés oxidativo. También evaluaremos el comportamiento. El comportamiento es un aspecto muy interesante y muy importante en la vida de los organismos acuáticos porque enlaza los efectos que están ocurriendo a nivel molecular y bioquímico con los eventos ecológicos que pudieran estar ocurriendo. El tema da para mucho, es expandible. Muchos tipos de organismos costeros pueden estar expuestos al petróleo y las variaciones ambientales pueden estar afectando estas respuestas tóxicas. Variaciones en la temperatura, en el oxígeno, la salinidad y en el pH van a inducir unas respuestas biológicas distintas a una sola exposición a hidrocarburos del petróleo. Y en un sistema, en unos ecosistemas tan cambiantes como en los cuales en los cuales habitan estos organismos, pues vale la pena investigar sobre los posibles riesgos a la conservación de estas especies. Sin embargo, no solamente no podemos quedarnos en las pruebas de laboratorio, tenemos que ir al ambiente. El ambiente también nos va precisamente a decir por dónde encaminar nuestras investigaciones. El río Coatzacoalcos es uno de los ríos más caudalosos del país. Nace en la sierra atravesada de Oaxaca. Es un río muy importante en el istmo de Tehuantepec. Y alrededor de él se encuentran complejos petroquímicos. En el municipio de Coatzacoalcos se encuentra el complejo petroquímico de Morelos, de Pajaritos, de Cangrejera, mientras que en el municipio de Minatitlán se encuentra el complejo petroquímico de Cozoleleaque y la refinería Lázaro Cárdenas. Todas estas refinerías, estos complejos petroquímicos, pues han emitido una enorme cantidad de hidrocarburos al ambiente, además de que a través del mismo río Coatzacoalcos sirve para el transporte de los productos que ahí se generan, los productos refinados, como también el ingreso del material del petróleo crudo. Para dimensionar un poco la importancia de la actividad petroquímica en los alrededores del río Coatzacoalcos, solamente basta con ver que aproximadamente el 15% del petróleo crudo mexicano se procesa en la refinería Lázaro Cárdenas, mientras que el resto de los complejos petroquímicos que les presenté produce aproximadamente el 92% de los productos petroquímicos de México, con información de Pemex de hace 10 años. Desde luego esto ha ido cambiando con la inminente inauguración de Dos Bocas y también con lo que produce Deer Park en los Estados Unidos. Si nosotros hacemos una revisión de la contaminación en el río Coatzacoalcos en los últimos 23 años, tenemos información muy diversa. Por ejemplo, se han determinado concentración de metales en el estuario del río Coatzacoalcos en el 2003. En el 2006 se han identificado contaminantes orgánicos en los sedimentos de la plataforma continental cercanas a la desembocadura del río Coatzacoalcos en el Golfo de México. Se ha detectado mercurio y plomo en la biota del río Coatzacoalcos en especies que tienen importancia económica, muchas de ellas son comestibles. En el año 2010 se han encontrado contaminantes orgánicos persistentes y daños en el ADN en peces. En el año 2010 también se hizo se identificó la expresión del gen del CYP1A1 y la actividad de EROT en el pez gato del Golfo de México en una zona cercana a Coatzacoalcos. En los años 2012, 2013 y 2021 se han revisado respuestas de biomarcadores en el sapo gigante para tratar de relacionar los posibles efectos a la salud que tiene con las exposiciones a contaminación. Los daños, se han encontrado también daños en el ADN de la biota de diferentes niveles tróficos de diferentes organismos habitantes del Coatzacoalcos en el año 2020
Y también se ha evaluado el riesgo de consumo humano por el consumo de peces que han bioacumulado una importante cantidad de compuestos orgánicos persistentes en el 2020. Y en los últimos 2 años realmente no ha habido mucha novedad y muchos aspectos publicados, ¿no? A pesar de lo importante, de la fuente tan importante que representa la actividad petroquímica en Coatzacoalcos. Sin embargo, no nos podemos quedar solamente con los aspectos o con los artículos científicos, volteando a ver al periodismo, pues tan solo hace 2 meses se han detectado derrames de hidrocarburos, en este caso por un ducto obsoleto en las cercanías del río Coatzacoalcos. También se han encontrado petróleo en las playas de la desembocadura, en la zona cercana del río Coatzacoalcos de su desembocadura. Y tan solo, bueno, también, pues parece ser que hubo un derrame eh, se originó en las plataformas petroleras o en las chapopoteras, que impactó las costas de la playa de la zona del litoral donde desemboca el río Coatzacoalcos. Incluso se han contabilizado hasta la fecha 21 tortugas muertas por este derrame de petróleo. Y mirando hacia el futuro, pues la actividad petroquímica de la región no para. De hecho, Pajaritos y Deer Park suministrarán el diésel para el tren Maya y también se continúa incrementando la inversión para incrementar la producción de etileno en el complejo Morelos. A todo esto, pues viene la pregunta: ¿cuál es el riesgo ambiental actual de la actividad petroquímica en el río Coatzacoalcos, su estuario y aguas litorales cercanas? Para eso se han fijado 2 objetivos. El primero de ellos es determinar las concentraciones ambientales de hidrocarburos aromáticos policíclicos en aguas superficiales, en sedimentos, y también evaluar el estado de salud de los organismos acuáticos de estos ambientes. Como puntos de muestreo se sugiere las aguas litorales cercanas al estuario del río Coatzacoalcos, la desembocadura en el estuario del río Coatzacoalcos, la laguna de Pajaritos, el estero del Pantano, en Anchital, donde también hubo recientemente otro derrame de petróleo, en las inmediaciones de la refinería Lázaro Cárdenas, y podríamos, si es que es posible, asumir un sitio de referencia o tapa que se encuentra alejado de las zonas de la actividad petrolera. Entonces, para evaluar el estado de salud de los organismos, esto implica hacer la captura de peces, de bivalvos, dimensionar los organismos, determinar el índice hepatosomático, determinar la bioacumulación de estos contaminantes en diversos tejidos. En el caso de los peces puede hacerse en el músculo, también puede hacerse en el hígado, donde ocurre la mayor tasa de biotransformación. Y también evaluar un conjunto de respuestas bioquímicas relacionadas con la biotransformación y el estrés oxidativo. Se puede echar mano también de la estadística multivariada para tratar de relacionar las respuestas que se observaron en estos organismos con las posibles concentraciones ambientales halladas. Aunque no hay estudios claros sobre la biodiversidad del Coatzacoalcos, estudios sobre la bioconcentración de metales han puesto de manifiesto que hay bivalvos en la zona del estero del Pantano y también en la región de Otapa. Está Polymesoda caroliana, que es la almeja chocolate, cerca del estero de Pantano, Curbicula flaminea, que es la almeja asiática en una región en Otapa, alejada de la zona petroquímica, y donde se encuentra el aporte del río Oxanapa al río Coatzacoalcos. Se ha encontrado tilapia del Nilo, tilapia amarilla, Guerres cinereus y el Gobiomorus polepis. Entonces, todos estos organismos pueden ser monitoreados para relacionar los efectos de los hidrocarburos aromáticos en el ambiente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no solo los hidrocarburos aromáticos policíclicos son la única amenaza a la conservación de estos ambientes. Hay metales, bifenilos policlorados, plaguicidas, plastificantes, microplásticos que pueden ser investigados. Y en este sentido, pues tenemos en el laboratorio un cromatógrafo de gases con detector acoplado a masas, con espectrómetro de masas acoplado, en el cual podemos determinar una gran cantidad de contaminantes orgánicos volátiles y semivolátiles y tener un panorama mucho más amplio de la contaminación que está ocurriendo pues, en este importante río del país.
Entonces, siguiendo y atendiendo los programas nacionales estratégicos, estos proyectos tienen incidencia con los agentes tóxicos y procesos contaminantes en el agua, en la energía y el cambio climático, en la salud, en los sistemas socioecológicos y también de alguna manera en la soberanía alimentaria, porque los recursos que ahí se generan forman parte de la dieta de los habitantes del lugar. No me queda más que dar las gracias, principalmente a todos en el instituto por la incorporación tan amable que ha sido, a la doctora Guadalupe Ponce aquí presente, que desde que llegué me ha acompañado a la incorporación, al doctor Ontiveros, a la doctora Machaín, a la jefa de la unidad, digo, y a todos con los que me he venido involucrando. Sin olvidar que tengo a personas que están colaborando conmigo para el cumplimiento del primer proyecto que les mostré, a la doctora Elsa Arce Uribe, que se encuentra en el Centro de Investigaciones Biológicas allá en Cuernavaca, y a la doctora Cecilia Vanegas del Laboratorio de Ecotoxicología de la Facultad de Ciencias. Pues muchas gracias por su atención y quedo abierto a las preguntas. Gracias, doctor. Vamos a hacer ahora el cambio. Listo. Pasamos entonces, bueno, primero muchísimas gracias por su presentación. Muchas gracias. Gracias. Ya próximamente, pues bueno, todos aquí también quienes están en las otras sedes irán entablando contacto con usted. Pasamos entonces a esta sesión de preguntas y respuestas. Recuerden que es esta sesión híbrida, así que quienes están en Zoom lo pueden hacer por chat y quienes están aquí levantando la mano. ¿Algún comentario, pregunta, sugerencia? Ya tenemos uno acá. Y mientras en Zoom les vamos pidiendo, por favor, si las pueden ir escribiendo o si alguien quiere hablar, adelante. Doctor, buenas tardes. Soy Marta Reguero del Laboratorio de Malacología. Tengo un par de comentarios. ¿Cómo, o más bien, por qué utilizó los valores de temperatura de Centroamérica, dijo, en lugar de utilizar el banco de información de temperatura superficial del océano que tenemos en este instituto hace muchos años? Ok. De hecho, voy a utilizar las temperaturas reportadas en un artículo recientemente que caracteriza la laguna de términos. Tiene registros desde 1987 hasta el 2017. Y en ese intervalo, bueno, reportaron las temperaturas de acuerdo a 3 temporadas diferentes. Las temperaturas que registraron se encuentran entre los 20, bueno, me voy a regresar. Aquí lo encuentro. Aquí está. Entonces están por encima de los 26 grados centígrados en el agua superficial para las temporadas de frentes fríos, y en las temporadas de lluvias está por encima de los 30 grados. Yo quiero desarrollar mis experimentos en estos intervalos porque estas concentraciones están enfocadas a la laguna de términos, que es el escenario ambiental que quiero reproducir en el laboratorio para poder desarrollar mis pruebas toxicológicas. Yo hacía mención aquí en el Atlas Interactivo del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, solamente como un estimado o como una forma de relacionar las temperaturas que voy a aprobar en un marco de cambio climático. Realmente yo me voy a quedar con las variaciones temporales que se han visto en la laguna de términos. De hecho, si nosotros nos situamos en un promedio aproximado de la temperatura media del agua superficial en la laguna de términos, está aproximadamente en los 28 grados. Y de hecho acá, en un escenario de cambio climático, ¿sí? No sé, hay incrementos de hasta 4 o 4.5 grados centígrados. Entonces 28 más 4 tantos grados centígrados en un escenario de cambio climático hasta el 2100, pues es un escenario ambiental pues poco probable que tenga una referencia ambiental en tiempos recientes, ¿no? Realmente utilizar temperaturas o variaciones en salinidad, pH, que se salen un tanto de lo ambiental y más base a los escenarios de cambio climático, pues hace más complejos los diseños experimentales, ¿no? Entonces simplemente lo acoté a las temperaturas superficiales de la laguna de términos sin quitar o descartar el contexto del cambio climático en la zona del centro de América. Muchas gracias, doctor. Gracias. Y una última pregunta, esta sí.
sería una pregunta concreta. ¿De qué manera controlan ustedes la bioacumulación en el caso de los bivalvos? Porque, bueno, seguramente ustedes lo han probado. Los bivalvos, si los cambia usted de ambiente, basta con que los mueva a donde el agua está, digamos, menos contaminada y se purgan, como le llamamos nosotros, ¿no? Entonces, no acumulan esa cantidad de contaminantes porque como son filtradores, entonces están filtrando agua limpia y ya no bioacumulan todos esos contaminantes. ¿Cómo hacen para controlar y saber que realmente no cambió la concentración de esos contaminantes en el río o donde ustedes lo hacen? Sí, bueno, en el ambiente no hay forma de saberlo. Realmente todo su ciclo de vida se desarrolla en torno a la filtración y de incluso buscar contaminantes orgánicos, persistentes, metales en estos organismos es una herramienta potente para poder determinar la contaminación en el ambiente. Cuando se hacen pruebas de laboratorio, es necesario que cuando el organismo vivo pase por una etapa de depuración. Y la etapa de depuración pues puede ser muy prolongada en función de la contaminación de origen donde se encuentra el ostión o el bivalvo. Entonces hay que ser muy cuidadoso cuando se desarrollan experimentos en condiciones controladas, porque hay que asegurarse que hay un proceso de depuración del organismo antes de montar una prueba toxicológica. Y en el ambiente son honestos, fieles marcadores de contaminación y de acumulación en los ambientes. Gracias. Ok. Listo, pues muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctor. No sé si hay alguna pregunta en el chat, ingeniero, que la vea ahí, o alguna mano levantada. No es pregunta, es un comentario. Nos dice, excelente charla, doctor Hugo. Nos pareció muy interesante y necesario el estudio que llevará a cabo. Le deseamos mucho éxito en el mismo. Saludos desde el Laboratorio de Acuicultura e Hidrobiología del CID. Ya, perfecto. A mis colegas. Perfecto. ¿Tenemos alguna? Ok, otra por acá, doctor. Excelente presentación. Nos diste una idea de a qué le tiras, ¿no? Pero voy a hacer una pregunta muy técnica, muy directa. En tus experimentos, ¿vas a aplicar réplicas? Una. Dos, ¿tienes suficientes acuarios de acuerdo a esas réplicas y de acuerdo a tus concentraciones, de acuerdo a tus organismos? ¿Y en dónde lo harías? Porque no tenemos un área húmeda para acuarios aquí, hasta donde recuerdo. Sí, creo que al final de la presentación emití un agradecimiento para la doctora Elsa Arce allá en el Centro de Investigaciones Biológicas de la Universidad Autónoma de Morelos. Es allá donde voy a desarrollar los experimentos. De hecho, ellos se han dedicado a experimentos conductuales con cíclidos, tienen muchísima infraestructura para desarrollar experimentos, tienen peceras, bombas. De hecho, allá lo voy a hacer, porque incluso, muy curiosamente, en marzo, abril, cuando salió la convocatoria para acá, hubo una apuesta de tilapias, y esa apuesta de tilapias ya alcanzó el tamaño de los organismos que quiero utilizar. En efecto, voy a tener réplicas. En una instancia voy a tener 3 réplicas por cada tratamiento, son 6 tratamientos, voy a tener 18 peceras, 18 acuarios, y ahí voy a proceder, ¿no? De hecho, he estado durante este mes dándome mis escapadas a Cuernavaca para montar. He recibido mucho apoyo técnico por parte de los integrantes del laboratorio de allá de Cuernavaca, y pues allá realizaré los experimentos que de hecho serán entre el próximo mes y diciembre. Listo. Ok. ¿Alguna del chat, ingeniero? Si no, voy con el doctor Córdoba. Ok. Gracias, Hugo, por la presentación. Felicidades y Gracias. Bienvenido también al instituto. Fernando Córdoba, de Laboratorio de Limnología. A mí una pregunta que me surge es, digamos, o sea, entiendo cómo replicas a nivel experimental las condiciones que estás encontrando en términos, ¿no? En el caso, y entiendo que esa es la primera acción, digamos, o la primera línea de trabajo en la que te vas a enfocar. En el caso del río Coatzacoalcos es más o menos la misma, o sea, es decir, digamos,
¿vas a trabajar con condiciones experimentales todo el tiempo o más bien en el río Coatzacoalcos tienes considerado más bien estudios de corte mucho más de seguimiento ambiental, efectos, etcétera? O más bien es replicar las condiciones de Coatzacoalcos a nivel experimental, ¿no? O sea, como que me quedó esa parte. Veo, digamos, como mucha opción, digamos, en mi caso particular, de que podríamos como trabajar, ¿no? Sobre el efecto de la antropización sobre los cuerpos de agua, pero entiendo también un poco de pronto estos primeros años que entramos como muy centrados al programa de trabajo que tenemos, y en ese sentido también la pregunta es, digamos, como el título, los objetivos que tienes son más hacia lo experimental de entrada, o es un poco amplio, digamos, en términos de poder hacer otro tipo de estudios de acuerdo al plan de trabajo con el que vas entrando, digamos. Sí, gracias. Bueno, pues al momento en el cual la convocatoria por la cual ingresé fue liberada, yo tuve un plan de hacer dos partes: ciencia básica, que consta en monitorear, hacer un monitoreo ambiental, y me enfoqué en Coatzacoalcos porque haciendo una revisión bibliográfica me encontré que hay estudios muy dispersos, algunos en metales, en algunos en contaminantes orgánicos persistentes, y extrañamente me encontré con que había muy poco respecto a hidrocarburos aromáticos policíclicos, que es la parte más tóxica de los hidrocarburos del petróleo. Entonces, por ahí fue un lado, y también por otro lado, yo quería ver cómo las variaciones ambientales impactan la toxicidad de los hidrocarburos. Entonces, eso fue un proyecto de ciencia de frontera. De hecho, hay muy pocos estudios que analizan cómo las variaciones ambientales afectan las respuestas tóxicas. Entonces, concursé proponiendo estos dos enfoques. Para la parte de la laguna de términos es un enfoque experimental, pero para el río Coatzacoalcos es un enfoque de atención, de monitoreo ambiental, de ver qué está ocurriendo, sobre todo porque, como te menciono, hay muchas fuentes de contaminación, y yo quiero hacer un proyecto que se enfoque claramente en hidrocarburos aromáticos policíclicos. Más adelante y posteriormente seguramente habrá unas condiciones que pueda replicar del río Coatzacoalcos, algunas concentraciones que encuentre ambientalmente, y entonces sí, como hice en unas de mis diapositivas, el ambiente nos dice qué hacer en el laboratorio, pero en el laboratorio también nos arroja preguntas para ver qué está pasando en el ambiente. Moverme en esas interacciones para poder diseñar y traer más información sobre los fenómenos que están ocurriendo en Coatzacoalcos y en la laguna de términos. Pero siendo muy breve, el primer enfoque es la tilapia en condiciones de laboratorio con un escenario de la laguna de términos y unas acciones de monitoreo ambiental en el río Coatzacoalcos. Gracias. Gracias, doctor. ¿Algún otro comentario por aquí? ¿O pregunta? Sí, doctora. Tenemos una Tengo una pregunta también, muy general. en línea, ahorita que terminen, por favor. Ok. Sí. Adelante. Tengo una pregunta muy general. Hace poco tiempo escuché a los pobladores de Coatzacoalcos quejarse porque la industria petroquímica había disminuido muchísimo y que incluso se había cerrado la cangrejera. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, yo ahorita últimamente no he podido visitar en persona, solamente me he guiado solamente con las noticias que he encontrado a nivel periodístico, con los estudios científicos. Desde luego que a usted hace una pregunta muy, muy interesante y muy importante, porque una cosa es conocerlo desde lo que ve en las noticias, de lo que ve, de lo que está reportado, y otra cosa es muy importante ir, estar y habitar en el lugar. Entonces, no tengo la información sobre la situación de la operación, de los números actuales de la actividad petroquímica que actualmente hay, pero incluso con los datos que les presenté de hace 10 años, con la persistencia de muchos contaminantes, con las cantidades que se han emitido, pues vale la pena invertir tiempo para ir a monitorear, ¿no? No solamente limitar a las cuestiones ambientales, también explorar la cuestión social, ver cómo viven las personas, y a futuro explorar para también buscar concentraciones de contaminantes orgánicos persistentes o hidrocarburos en seres humanos, en alimentos que se consumen, en fin, ampliar, ¿no? Los objetivos del instituto son, pues, en parte limitarse a la parte limnológica y marina, pero también podemos emitir una recomendación de vigilancia, ¿no? Gracias, doctora. Gracias, doctor. Ingeniero, me decía que había una en línea. Sí, adelante, Alejandro. Hola, ¿qué tal, doctor?
Muy buenas tardes, soy Alejandro Gómez de la Estación El Carmen, de aquí en Campeche. Felicitarlo por su excelente presentación. Nos dio un panorama Gracias. muy interesante con información reciente, ¿no? De lo que nos estamos enfrentando con esos problemas de la explotación de petróleo y las problemáticas que causan sobre la fauna, ¿no? En las regiones donde se llevan a cabo estos eventos tan desfavorables para la naturaleza. Es más bien un comentario, si tiene pensado venir y si sabe, aquí en Ciudad del Carmen tenemos instalaciones del Instituto de Ciencias del Mar, tenemos una unidad habitacional en donde puede pernoctar o permanecer durante su estancia de muestreo. Si ha pensado venir aquí a la Laguna de Términos a realizar un monitoreo o tomar muestras, estamos en la mejor disposición de poderlo apoyar y yo creo que sin duda alguna los colegas de la estación están en la mejor disposición de poder colaborar con usted para sacar adelante los objetivos de su proyecto. Nuevamente, muchas felicidades y bienvenido al instituto. Muchas gracias. Sí, desde luego valoro mucho la posibilidad de ir allá a la estación del Carmen a trabajar, a montar experimentos y analizar resultados. De hecho, creo que es muy importante que en algún momento me pueda asociar y vincular para allá, porque finalmente los organismos están a un lado, ¿no? Prácticamente cruzando una calle. Y aquí ha sido un poquito complicado, a pesar de que tengo el apoyo adecuado. Ha sido un reto, también lo es con el tiempo, pero en algún momento yo también espero también llevar lo que sé sobre los experimentos con hidrocarburos del petróleo y podemos ampliar los conocimientos, bueno, los conocimientos sobre los fenómenos que están ocurriendo en la Laguna de Términos. Muchas gracias por la invitación. Ok, muchas gracias. Sí, doctor, eventualmente ya irá visitando cada una de nuestras sedes y conociendo a todos los académicos. ¿Alguna otra? Sí, doctor. Y no sé, ingeniero, si hay otra para prepararla. Tenemos un comentario del doctor Gracia. Adelante, doctor Gracia. Bueno, Gracias. gracias. Muchas gracias, doctor Olivares. Y la primera, pues le agradezco que no me haya cambiado el apellido, pero el nombre sí. No soy Adolfo. No soy Alfonso, sino Adolfo. Pero bueno, muy interesante el planteamiento. Me queda una duda, ¿cómo va a ser la relación cómo va a ser el vínculo de los experimentos que está haciendo para analizar el efecto de las variaciones ambientales? Porque estamos hablando de experimentos en acuarios y digo, bueno, muy pequeño, con variaciones muy pequeñas que no son realmente vinculantes, ni siquiera es a mesoescala los experimentos. Y cuando estamos hablando de variaciones ambientales, pues hay una gran cantidad de variables. ¿Cómo piensa hacer esta relación de causa-efecto? Porque una cosa es lo que se va a obtener con condiciones muy específicas en estos pequeños estanques, y lo otro que son las relaciones ambientales como para establecer esta causa y efecto de la toxicidad de las variaciones ambientales en la toxicidad de los hidrocarburos. Gracias y bienvenido. Sí, muchas gracias. Sí, así es, las variaciones ambientales son sumamente complejas y dinámicas y tenemos muchas variables: temperatura, pH, salinidad, oxígeno disuelto. Entonces, para afrontar un problema tan complejo como este, lo que tenemos que hacer es solamente probar una variable y poder diseñar experimentos que conjueguen más variables, pero que a la vez nos den más información sobre las respuestas biológicas. Yo en este primer acercamiento me limité a la temperatura, porque la temperatura es una variable ambiental probablemente la variable ambiental más estudiada. De la temperatura también se tiene más información sobre los efectos bioquímicos, sobre los efectos que hay en la toxicidad de los organismos acuáticos. Y todo esto lo acoté a este escenario ambiental, bueno, de la Laguna de Términos, pues poniendo atención solamente en variar
temperatura. Habrá otros experimentos en los cuales pueda jugar con otro tipo de escenarios. Un escenario donde pueda incluir a la salinidad, por ejemplo, otros donde al pH o al oxígeno disuelto. En ese sentido, pues es una limitante de los experimentos en condiciones controladas, que están limitados a una variación, a dos variables cuando mucho. Y llevarlo al ambiente, pues implica hacerlo en mesocosmos, por ejemplo, pero los experimentos en condiciones controladas serían muchísimo más complejos. Entonces, la forma de atacar este problema o este tema es estudiando variable por variable o combinaciones de dos variables. Soy Miguel Ángel de la Torre, soy físico y por eso va la pregunta tan primitiva. Aunque ya me convencieron de no comer tilapia, Lupita Ponce, ¿qué tan lejos estamos realmente de ver el efecto sobre la salud humana? Yo entiendo que es sobre uno de los primeros pasos, específicamente este organismo, y va haciéndose más complejo hasta la salud humana, ¿no? ¿Qué tan lejos estamos de llegar a conclusiones al respecto? Sí, de hecho hay un criterio que ha establecido la Organización Mundial de la Salud, que es un máximo de 12 microgramos por kilogramo de alimento puede ser de pescado o de marisco. Entonces, no nos queda más que seguir monitoreando. Hay muchísimos monitoreos a nivel humano en el mar Mediterráneo. Es una zona también muy impactada por el alto tránsito turístico de actividades económicas en el Mediterráneo, y ahí hay muchos estudios donde hay algunos metales pesados que incluso sí se han encontrado por encima de las concentraciones que son toleradas. De hecho, el criterio que les acabo de mencionar es para hidrocarburos aromáticos policíclicos. Cada tipo de contaminante tiene sus propios límites, y lo único, no sé qué tan cercanos estamos de observar un daño real toxicológico, pero lo que sí es que hay que animar o incentivar a que se haga un monitoreo de los mariscos y de los productos que consumimos para contrastarlos con fuentes de contaminación, fuentes de exposición, evaluar los riesgos toxicológicos. Y habría que ese es un trabajo que queda pendiente, porque tampoco hay unos límites establecidos, por ejemplo, por la autoridad mexicana, ¿no? Gracias, doctor. Nomás déjeme preguntar. Ingeniero, ¿hay alguna pregunta, comentario? Sí, vamos a darle la palabra otra vez al doctor Gracia. Ok. Nada más, doctor, y ahorita regresamos. Sí, es un comentario respecto a esto. Con lo que sucedió de la Deepwater Horizon, con este derrame tan grande que hubo en el Golfo de México, hubo una preocupación muy fuerte en Estados Unidos precisamente por los organismos que estuvieran contaminando o bioacumulando hidrocarburos, principalmente policíclicos, aromáticos policíclicos. Y los estudios han mostrado que en todos los análisis que se hicieron de los diferentes peces, ninguno llegó a concentraciones altas en músculo. Ahora, el comentario va en el siguiente: donde más se acumulan son en vísceras, en hígados, incluso puede ser en gónadas, lo que yo sé, y no solamente en peces, sino en crustáceos. Y contestando la pregunta al doctor Alatorre, pues lo más sano es no comer vísceras. No nos comemos las vísceras ni de los peces, y entonces todavía es relativamente sano, pero sí en Estados Unidos existen los límites permitidos para hidrocarburos. En este caso, en nosotros no tenemos esa norma, pero tampoco, ya como recomendación, nosotros que hemos trabajado en el Golfo de México en crustáceos y peces, no solamente no comer vísceras de los peces, sino que no se chupen la cabeza del camarón, porque ahí es donde se acumulan los tóxicos y más los metales pesados que los hidrocarburos. Los metales pesados serían el problema principal, pero sí es. Por lo pronto, doctora Alatorre, puede usted seguir comiendo tilapia. Sin vísceras, claro. Bueno, vamos entonces con otra pregunta.
Es que cada pregunta te plantea otras preguntas y lo enriquece. Te comento, en el río Tula hay mucho hidrocarburo, producto de Pemex principalmente, y hay un artículo que sacamos ahí de la bioacumulación en tilapia y además la acumulación en lo que se alimenta, que es el zooplancton, y además en lo que se encontró en fitoplancton. O sea, fue la biomagnificación. En este caso, mi pregunta es, bueno, acá porque sabemos que la tilapia come todo esto. ¿Tus peces qué comen? Porque una cosa es que lo absorban directamente por agua y se quede en ciertos tejidos, y otra cosa es que la asimilen en su metabolismo como tal. Los moluscos es más fácil porque entra directo y de eso ahí obtienen su alimento. Pero si tus peces no tienen ese tipo de alimentación, ¿cómo se va a quedar? O sea, a lo que voy es, ¿no han pensado en algún momento hacer en el mismo acuario o con las mismas concentraciones poner, no sé cómo reacciona o cómo se comporta, y también en dado momento analizarlo en Tubifex, por ejemplo, o sea, algo que es de alimento para esos peces en forma natural? Alguna vez hicimos un experimento en el laboratorio de limnología considerando 5 diferentes puntos con diferente contaminación del río Tula y se lo aplicamos a 2 especies de peces, a Tubifex y a ranas y no recuerdo qué otra. Y lo curioso fue que de acuerdo a la concentración, se pudo llegar a una principal conclusión de que ese río en diferentes puntos con cierto grado de depuración con agua de manantial podría sostener la vida, pero porque abarcamos diferentes niveles tróficos. Podemos decir en dado momento cómo fue la secuencia de contaminación. En este caso de tus peces, ¿cómo lo van a hacer? ¿O es nada más por contacto directo o cómo? Es que la fuente de hidrocarburos es de una fracción hidrosoluble. Entonces, como usted dice, si nosotros hacemos un experimento que involucre biomagnificación, pues es interesante, pero también es más complejo. Entonces, aquí la fuente de hidrocarburos es directa, de la que se obtiene de la fracción hidrosoluble y se vierte. Actualmente los peces están alimentados con pellet comercial, ¿no? Es una forma controlada también de evitar contaminantes exógenos. Y en un futuro también los experimentos como lo que usted menciona en un contexto de agua dulce también se podrían hacer en un ambiente costero. Allá se puede también contaminar fitoplancton o zooplancton, un cultivo, y dosificar o alimentar con diferentes dosis a los organismos como otra fuente u otra vía de exposición a los organismos, ¿no? Como usted dice, usted plantea un escenario de aguas continentales, también se puede hacer en escenario costero. Y también es muy relevante porque en el ambiente natural, pues el petróleo o los hidrocarburos del petróleo no aparecen en una fracción hidrosoluble instantánea, aparecen a través de una red trófica. Entonces es una posibilidad de explorar a futuro también. Gracias. Listo. Gracias, doctor. Ingeniero, ¿hay una última pregunta en el chat? ¿O una mano levantada? No, nada. Ok. ¿Alguien más aquí que quiere comentar? Ok. Perfecto. Pues muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias. Y la siguiente semana tendremos otra presentación. Ahora le tocará al doctor Michael Armenteros allá en Mazatlán. Y bueno, así iremos. Les comento que también en noviembre seguiremos con las presentaciones. Y concluimos por el día de hoy. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos.